Amigos de En Pocas Palabras, bienvenidos a esta edición. Una reflexión previa antes de comenzar la entrevista. Hoy todo venezolano que tiene menos de 30 años no recuerda la Venezuela presocialista. En el año 1998 yo tenía 15 años. Empezaba apenas a tener alguna conciencia social del país y la política. Era un año electoral. Quizás ese año me marcó en muchos sentidos. Quizás ese año fue, y esas elecciones puntualmente, fueron las que me llevaron a seleccionar la carrera que hoy me tiene aquí ejerciendo profesionalmente con ustedes. Ese año también me ha marcado porque con cierta regularidad uno se pregunta qué hubiese pasado, cómo sería el futuro de Venezuela si el resultado de aquella historia hubiese sido distinta. Precisamente nuestro invitado de hoy es el autor del libro El futuro tiene su historia y fue uno de los protagonistas aquel año 1998. Bienvenido, Enrique Salas Romer. Muchas gracias, Israel. Gusto de hablar contigo y a través de ti, con toda la audiencia que nos va a escuchar. Hay muchos temas interesantes que algunos son de cada día y otros quizás no son suficientemente percibidos por estar ustedes más cerca de la candela. Sí, dentro del bosque, a veces hay que salir del bosque y ver la panorámica completa. Doctor, si le importa, empecemos hablando del libro, que tiene un nombre bastante llamativo, El futuro tiene su historia. Fue presentado aquí en Caracas esta semana, además de manos de una gran compañera de esta casa, la doctora Thais Peñalver. Y por cierto, yo logré tener un pequeño lote allá y cualquier persona que lo quiera adquirir puede escribir a un correo que se llama futuro 2019 ya @gmail.com y alguien lo va a llamar. Solo tiene que dar el teléfono porque estoy consciente de que mucha gente lo quiere adquirir, pero en Venezuela no hay contacto directo con Amazon y sale además muchísimo más caro. Entiendo. Para lo que no hemos tenido la oportunidad de echarle una ojeada, ¿cuál es la historia del futuro? En 2016 estaba conversando con Carlos Alberto Montaner y otros miembros del Instituto Interamericano de, de Defensa de la Democracia en Miami. Y yo le planteé que el problema venezolano era un problema mundial, un problema muy complejo. Y ellos me animaron a escribir el libro. De manera que quienes piensen que el problema venezolano es un problema de Venezuela, los quienes piensan que es un problema del continente americano, le está faltando un poquito del ingrediente porque hay que recorrer a la China, hay que recorrer a Rusia, hay que recorrer y conocer el Medio Oriente, hay que conocer ese estratega implacable que fue Fidel Castro, la realidad de Cuba, la realidad del continente, los vínculos que existen entre el narcotráfico y y algunos países o algunos líderes, y en fin, y otros detalles que escapan de la atención o son desconocidos. Y de allí que el libro haya tardado casi 3 años en producirse, profundiza mucho en la investigación de detalles que yo mismo conocía o no conocía suficientemente. Y eso sí, se lee como, aunque es un libro que sirve para un seminario de posgrado, también está hecho en un lenguaje sencillo, con capítulos. Trato de darle un poquito el sentido de novela, de la expectativa y de capítulos breves para que el lector pueda recorrer sus 500 páginas en poco tiempo sin perder ánimo. Tanto así que Beatriz Rangel, que algunos recuerdan como secretaria ejecutiva de Carlos Andrés Pérez, ministro de la Secretaría de Carlos Andrés Pérez, pero antes trabajó en la empresa privada y hoy en día tiene una gran empresa de asesoría. Me escribió Enrique,
Me he devorado tu libro en apenas 2 días. Te felicito. De manera que ese hecho, el que la persona pueda entender el problema venezolano desde todos sus ángulos posibles, y que pueda el libro contribuir de alguna manera a que nosotros tengamos el diagnóstico adecuado para actuar, como actúa un médico para resolver el problema venezolano, fue el elemento que me motivó a sacar este libro. Bien, y básicamente, si se pudiese tener algún responsable puntual de la situación venezolana de hoy en base a la investigación que está en su libro. Aquí hemos escuchado durante todo este tiempo, el culpable es Hugo Chávez, el culpable fue Caldera, que amnistió, el culpable fue Fidel Castro. ¿Quién es el culpable? Bueno, de Caldera es un cuento de político local, porque todos los que participaron en el golpe del 4 de febrero fueron amnistiados y le fueron devueltos todos sus derechos, al punto de que el de mayor jerarquía, que era Francisco Arias Cárdenas, fue candidato a la oposición. De manera que culpar a Caldera porque hizo lo que no hizo Carlos Andrés, lo que no hizo Ramón J. Velázquez y lo que no hizo ni siquiera el Tribunal Militar, me parece un disparate y una mala, algo que se ha jugado con cierta mala intención. Echarle la culpa a otro, como el que dice, allá va el ladrón y el ladrón es él, ¿no? En cuanto a la otra versión, ¿cuál era? Ya me perdí un poquito con Bueno, lo de Caldera. de los múltiples culpables que se han buscado, entre ellos figura Fidel Castro precisamente como ideólogo, una figura que se dice que desde los tiempos de Betancur ha estado intentando expandir su revolución, además utilizando como puerta Venezuela, o si sencillamente, bueno, la culpa no es de nadie más que de Hugo Chávez. Mira, la culpa, hay dos vertientes, la oportunidad hace el ladrón, la tentación hace el ladrón. Venezuela, la democracia venezolana se había deteriorado mucho, se había monetizado después del boom petrolero de los años 70, hubo 2 booms sucesivos. El ingreso per cápita del venezolano se triplicó en apenas 6, 7 años, se mantuvo allí y durante los 5 años subsiguientes, es decir, durante todo el mandato de Lucinchi, sin que ello fuera culpa de Lucinchi, cayeron los ingresos petroleros y el ingreso per cápita del venezolano cayó al 50%. Es eso lo que provocó el estallido de 1989, el Caracazo, y después provino el surgimiento de Chávez y su por ahora, que quedó grabado en la consciente o en el subconsciente nacional. Pero al mismo tiempo teníamos muchísima popularidad los gobernadores en aquel momento. Estábamos en digamos, nuestra luna de miel. Chávez dio su golpe y quedó en su frase y su boina roja. Pero yo fui reelecto con casi el 74% de los votos y la mayoría de mis colegas ganaron con más del 60%. De manera que los gobernadores éramos muy queridos y había un rechazo general, no solamente contra Pérez, que terminó siendo culpado por algo de lo cual no fue responsable, sino contra todo lo que significara el andamiaje que había llevado a esa reducción drástica del ingreso per cápita venezolano y también al deterioro profundo que sufrieron servicios esenciales como son los servicios de salud. De manera que hubo esa era digamos, la oportunidad de ser ladrón. Ahora bien, esto coincidió con una maniobra de factores de capital venezolano y también coincidió con las avanzadas de Fidel Castro sobre las Américas. Hugo Chávez recibió contribuciones de Muammar Gaddafi y también de Fidel Castro, quien, utilizando el punto de partida del Foro de Sao Paulo, cuyos detalles los podemos conocer en el libro, y a sus vínculos con el narcotráfico, y también su enorme capacidad de convocatoria para reunir, crear un imperio invisible con aliados estratégicos como Rusia, como
Irán como China, fue generando una fuerza de carácter de alcance continental. La gente dice, bueno, Cuba es muy pequeña, pero Cuba tuvo 400.000 hombres, soltó 400.000 hombres en Angola. Dice que Cuba es muy pequeña, pero Inglaterra, siendo una isla también, dominó a la India, dominó a Australia, que es todo un continente, y Norteamérica también. De manera que muchas veces, y la Unión Soviética, Rusia, era 25 veces más pequeña que la economía norteamericana en el momento que cae el muro de Berlín, cuya fecha aniversaria de los 30 años se cumple en pocos días. Sí. Entonces no es el tamaño de la cosa. Fidel Castro llegó y sigue controlando con la fachada de Maduro, sigue controlando Venezuela, y a través de Venezuela los hilos que están provocando todos estos disturbios y estas dificultades en todo el continente. Si los resultados de 1998 hubiesen sido distintos y lo hubiesen favorecido, ¿eso hubiese sacado del panorama político, por lo menos de manera permanente, a Hugo Chávez? ¿O una vez finiquitado el periodo presidencial de Salas Romer, Salas Romer en la presidencia hubiese dilatado la llegada del chavismo o hubiese significado el fin del mismo? Mira, la elección estaba ganada del lado mío. Solo que hubo una maniobra mediática para que Hugo Chávez llegara, por razones muy específicas, las mismas razones que llevaron a quitarle el poder a Carlos Andrés Pérez y llevarlo a la cárcel. Es decir, lo que quería Hugo Chávez por la fuerza lo hizo Acción Democrática en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Parlamento, votando porque el presidente fuera, no solamente que se le quitara el poder como presidente, sino que también fuera encarcelado mientras Chávez todavía estaba en la cárcel. Eso, ese deterioro de la política venezolana, pues nos llevó por ese sendero. Bien, vámonos un poquito al presente. Ahora no, pero la pregunta era con relación a qué hubiera hecho yo. Sí. De haber ganado yo, habría sido un periodo muy difícil. No hay duda de que las Fuerzas Armadas estaban divididas, no hay duda de que Chávez tenía un poder de convocatoria importante, no hay duda de que la situación económica del país era bastante precaria. Acuérdense que en el 98 el petróleo llegó a tocar los $8 y no fue hasta avanzado en la etapa de varios años del comienzo de Chávez, cuando el petróleo, bueno, comenzó a subir enseguida, pero esa subida gigantesca se produjo varios años después. De manera que habría sido, sin duda alguna, una etapa más difícil que lo fue el gobierno Betancourt, quien, pese a todas las dificultades que debió atravesar, contaba con una base política estable, con un país bien estructurado, institucionalmente bien estructurado, como lo dejó Pérez Jiménez. Y en este caso, pues habríamos quedado en una situación con enormes dificultades y con en medio de un proceso que iba llevando, es decir, el ajedrez geopolítico mundial en medio del gran vacío que se produce con la desaparición de la Unión Soviética, permite que los adversarios naturales de Estados Unidos, los países que también quieren participar en el poder mundial, crecieran, aprovechando que Estados Unidos no le ponía mucha atención a Sudamérica, crecieran sobre todo en Sudamérica. Y debo decirte una cosa que yo creo que es la más importante de todas. El problema venezolano es un problema mundial, y si hay un sitio caliente en el mundo entero, no es Siria, no es Irán, no es Ucrania, no, el sitio más caliente del mundo entero, el más peligroso, que puede saltar una confrontación de alto quilate, es Venezuela en este momento. Pero quien maneja los hilos tras bastidores es Cuba. ¿Por qué Venezuela es más peligrosa que Siria? Siria tiene una situación estable. Siria tiene una alianza con Rusia desde 1971. Tienen un puerto del cual hoy en día son soberanos, el puerto de Tartus sobre el Mediterráneo. Rusia tiene un entendimiento con Estados Unidos de respetarse los territorios y llegar a un entendimiento de respetar a Bashar al-Assad, quien a su vez
es respaldado por el régimen de Irán. Es un régimen que en medio de la guerra civil iraní se ha mantenido con suma solidez, utilizando, por supuesto, armas que son lamentables, ¿no? Como el uso de gases tóxicos, pero sobre todo por tener un apoyo sólido de Rusia y de Irán. Allí entonces la presencia de Estados Unidos es circunstancial. En Venezuela, que ha sido, en cambio, que es un país que históricamente estuvo vinculado a su continente y desde el punto de vista de los vínculos de las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, hoy utiliza armamento ruso, utiliza tanquetas chinas. Hoy en día hay ciudadelas que se están construyendo del mundo árabe para trasladar los conflictos del mundo árabe, ese es el objetivo, hacia el continente americano. Y también hay un enjambre de factores irregulares, comenzando por el narcotráfico, que hacen una especie de laberinto, como lo relato en mi libro, cuya salida única está en Cuba. Comenzamos esta conversación hablando de estar dentro del bosque o fuera de él, viéndolo desde la distancia. Usted no está haciendo política activa, pero conoce muy bien este país y lo ha gobernado. ¿Cómo ve usted el panorama político? ¿Qué opina de la gestión que está haciendo Juan Guaidó a la sombra de Leopoldo López, el G4, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, los movimientos que está haciendo el madurismo para evitar esta transición? Bueno, yo creo que cada quien actúa de acuerdo a sus propias circunstancias y creo que el joven Guaidó ha hecho un esfuerzo en el marco de las limitaciones que le impone la Asamblea Nacional, por cuanto, independientemente de que muchos países del mundo lo respaldan como presidente, él a lo interno del país no se le ha permitido ser nada más allá que presidente de la Asamblea Nacional. Es una especie de gobierno colegiado y realmente le es difícil ejercer el poder cuando las armas están en manos del gobierno irregular, el representante de Cuba. Hay algo que es bien importante y creo que allí hay un error incluso dialéctico en el debate político venezolano, es que se pretende que Maduro es el ogro. No, Maduro no, yo no voy a decir que es un segundón, porque es un hombre que tiene inteligencia y ha demostrado pues cierta habilidad, pero Cuba es un hombre que es la fachada de Cuba. Entonces cuando se ataca a Maduro y se dice que es un ogro, que es esto, lo que se está es construyendo una fachada cada día mayor para ocultar las funciones reales que ejerce el gobierno de ocupación de Venezuela, el ejército cubano que ocupa Venezuela con entre 20 y 40 mil hombres, realizando distintas actividades y a la vez haciendo ver que se trata de un proceso interno cuando no lo es. No es un proceso interno. Hablar de elecciones, hablar de diálogo, es como entablar un diálogo entre los secuestradores, que son Cuba, y los secuestrados, que somos nosotros. No tiene, entonces ese debate con Maduro, esa visión que tienen incluso en el mundo internacional, y eso fue una de las razones por las cuales escribí mi libro, que tienen muchos líderes mundiales, que el culpable es Maduro, es un absurdo, es un disparate, es un disfraz que ha construido con mucho cuidado y con mucha inteligencia ese imperio invisible que construyó Fidel en alianza, como lo dije antes, con Rusia, con China, con Irán y con el narcotráfico, entre otros. Entonces, si la causa del problema es externa, ¿la solución también lo será? Bueno, yo en el libro comparo esto con el laberinto de Creta, ¿no? Que sin ayuda externa hubiera sido imposible matar al Minotauro, que le exigía un sacrificio cada tantos años a Atenas, o ciudad-estado que tenía sometida. En este caso, para resolver el problema, salir del laberinto venezolano,
hay que buscar el Minotauro y el Minotauro está en Cuba. Sin Cuba, sin presiones sobre Cuba, directamente sobre Cuba, como responsable de todo lo que acontece, no solamente en Venezuela, sino en otras partes, sin la colaboración de Cuba, es muy difícil avanzar en el proceso. Por eso insisto en que Venezuela no puede resolver, país secuestrado no se puede resolver su problema con elecciones además controladas en gran medida por aquel que está usurpado el poder. Lo que está usurpado en Venezuela es la soberanía del país, no es el poder, es la soberanía. Y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República es un agente de Cuba. Si no lo creen, búsquense a Granma en abril de 2013. Apenas fue nombrado Maduro, Fidel Castro declaró, y eso salió en primera página de Granma, y está en el libro mío, Nicolás Maduro es nuestro hombre en Caracas. Eso jamás lo habría podido decir Hugo Chávez, que pretendía ser el sucesor, pero ellos liquidaron a Hugo Chávez, algo que también se explora en el libro, para tener un hombre manejable que no le hiciera sombra a Raúl Castro, que no tenía ni el carisma ni la capacidad de mando que tuvo Fidel cuando ellos vieron que Fidel se estaba deteriorando aceleradamente, perdiendo su salud y que ya no podría dirigir a Cuba, tenían que eliminar a aquel que le hacía sombra o le habría hecho sombra y que tenía una visión completamente distinta. Él pretendía que Cuba se pusiera al servicio de la causa que él como libertador llevaría adelante, y lo sacaron de juego. Dice usted entonces que los Castro mataron a Hugo Chávez. Bueno, por ahí va el cuento. Yo trato de que este es un libro escrito para gente inteligente, ¿no? Yo presento los hechos para que cada quien llegue a su conclusión. Bien, ahora una pregunta de política interna. En todo este movimiento, en estos meses tan movidos, parece haber surgido algo que se le ha llamado la oposición de la oposición. Personas disidentes en contra del madurismo y del chavismo, pero que también están en contra de este gobierno de transición, de Guaidó, y lo atacan. Están en lo correcto, están haciendo patriotismo cuando atacan las capacidades o incapacidades de Juan Guaidó, o se están prestando al juego del gobierno. Bueno, Guaidó ha cometido errores como los cometemos todos, mucho menos él, que tiene dos cosas en su contra. Una, la falta de experiencia, y otra, la más importante, que no tiene autoridad plena. Eso es cierto. Pero una cosa es criticar algunos aspectos de lo que está haciendo Guaidó, y otra muy distinta, tratar de armar un parapeto paralelo, por una razón muy sencilla. ¿Qué es lo que quiere Cuba? Mantener la ficción de que en Venezuela hay un juego democrático, que el problema venezolano es un problema interno, y Maduro le sirve de fachada, pero realmente Venezuela es un país invadido. Entonces un país invadido no puede salir de esa invasión sin la contribución de fuerzas internacionales. ¿Por qué cuando invadieron a Kuwait intervino con el apoyo del Consejo de Seguridad, intervino inmediatamente Estados Unidos? Porque era un país invadido. Y así ha ocurrido en otras ocasiones en la historia, que no vale la pena contarlas en este momento. Pero se pinta a Estados Unidos como un ogro para hacer ver que cualquier esfuerzo suyo es un esfuerzo dirigido a someter a los países americanos y esconder con esa acusación a quienes son los verdaderos invasores. Cuba, el imperio invisible de Fidel, con una alianza estratégica con todos los enemigos de Estados Unidos, que no es Estados Unidos, los enemigos de la civilización occidental, aquellos que han desarrollado la democracia, que han permitido una evolución positiva que consagra los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el respeto al ciudadano. Eso no se hace en Irán, eso no se respeta en Rusia, eso no se respeta en China. Son países que permiten libertad de comercio, pero hay un gobierno totalmente absoluto, con un poder absoluto. Eso es lo que quieren suprimir.
esa fuerza que ha hecho tan grande la civilización occidental y que nosotros estamos obligados a defender en Venezuela y en el mundo entero. Doctor, nos quedan unos últimos minutos y además de recordar cómo cómo pueden los que están dentro de Venezuela llegar hasta su libro. Quiero hacer una pregunta muy puntual porque la familia Salas Romer está unida a la historia contemporánea del Estado Carabobo. Hoy en el Estado Carabobo gobierna la Cava. ¿Qué opinión tiene usted del señor Lacaba y de cómo está el Estado al que ha estado siempre usted tan ligado? Yo he tenido en lo personal siempre una relación cordial con la Cava, pues somos porteños, ¿no? Conozco a su familia, vinieron de Italia, como vinieron la familia Pisolante, que todo el mundo conoce, fueron los primeros en construir cines en Puerto Cabello, y conozco a su padre, de manera que tengo dos tipos de opinión. Yo creo que es un hombre que está haciendo, tiene su propio estilo, pero la diferencia la podemos ver entre el sol sonriente, que respetaba al ciudadano y que hablaba, la imagen que ha usado la Cava de un vampiro. Son dos formas de ver el mundo, no obstante lo cual, pues repito, en lo personal tengo una relación, no digamos que cordial, ni siquiera íntima, pero siempre hemos tenido una relación de mutuo respeto. Bien, recuérdenos la dirección de correo a la que deben dejar, escribir el número de teléfono quienes quieran obtener el libro. Sí, la idea, como es muy difícil distribuir los libros y logré un precio bastante menor que el de Estados Unidos, es que las personas que deseen adquirirlo escriban dando su teléfono a un correo que abrimos precisamente ayer, que se llama Futuro 2019 ya @gmail.com. Si dan su teléfono, una persona de mi total confianza los llamará y ahí se ponen de acuerdo en cómo entregar, cómo pagar su importe, en fin, lo que haya que hacer. Bien, han escuchado ustedes durante este episodio de En Pocas Palabras al doctor Enrique Salas Romer. Gracias por atendernos. Te agradezco mucho, Israel, porque me has permitido decir cosas que a veces uno quiere decir y no las dice por prudencia, por no meterse en otra cosa, pero si nosotros no acabamos con de construir esa fachada de logro de Maduro y nos damos cuenta que Maduro es solamente la pantalla, el que representa a Cuba en todo este escenario, y Cuba a su vez tiene un imperio invisible que tiene un enorme poder sobre el continente, nosotros nunca podremos abordar debidamente la crisis venezolana, que requiere de mucha asistencia externa para poder superar no solamente los problemas de orden político, sino las enormes carencias que tiene el pueblo venezolano, que está sufriendo indebidamente, y es un pueblo noble, es el mismo pueblo que le dio la libertad a América. Bien, escucharon ustedes al doctor Enrique Salas Romer. Nosotros nos despedimos y los dejamos con este recuerdo del año 1998. Hasta luego.